lección divina que corresponde al siguiente domingo, y nos da mucho gusto ahora encontrarnos en la capilla de San Antonio de Padua, y les presentamos a la coordinadora. Ella nos dirá su nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fátima Hernández Avelar. Les doy la bienvenida. Muy bien, gracias. Nos disponemos a iniciar nuestra lección divina. Lección divina del cuarto domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Comenzamos preparándonos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, infunde tu Espíritu sobre nosotros, llénanos de tu amor, para que podamos entender la palabra de Dios que ahora vamos a meditar. En estos momentos, a lo mejor nuestro corazón está un poco agitado. Que toda nuestra atención se centre en la palabra que Dios nos quiere dar hoy, para que podamos también predicarla a los demás. Señor, acompáñanos a lo largo de esta semana y que todos nuestros ruegos se puedan presentar contigo en la celebración eucarística del domingo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como sabemos, ahora elegimos una frase, versículo o palabra que más resuene en nuestro corazón. Hablaba como quien tiene autoridad. Yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Bien, ahora nos vamos al texto. Marcos, sabemos que de los 4 evangelios es el primero que se pone por escrito. De hecho, servirá como fuente, así se llamará, servirá como fuente para Mateo y Lucas. Algún día, cuando vean que dicen que son fuentes Marcos y la fuente Q, así se le llama a la otra fuente, significa que Lucas y Mateo se inspiraron en el Evangelio de Marcos y en la fuente Q, y también en fuentes propias de Mateo y propias de Lucas. Bien, entonces es el primer evangelio que se pone por escrito. Bien, ¿qué encontramos en el texto? Dice el versículo 21a: llegaron a Cafarnaúm. Vamos a decir así, los que estudian a Marcos dicen lo siguiente: el texto lo situamos en lo que se llama un día en Cafarnaúm, donde Jesús se revela a sí mismo como el Mesías, y también empiezan a ver las distintas reacciones en torno a su persona.
Bien, después de mencionar estos dos puntos como preámbulo, ahora sí nos vamos al texto. Primero, esta jornada en Cafarnaúm muestra que el reino es presencia del profeta que habla con autoridad, que vence a Satanás y al dolor, y que también va a vivir íntimamente unido a Dios. Esa será pues como la misión de Jesús: hablar con autoridad, vencer a Satanás y al dolor, y vivir íntimamente relacionado con Dios. Siguiente punto, comienza en la sinagoga. Dice el texto: y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Fíjense, ahí en la sinagoga Jesús enseñaba con autoridad. Dice el versículo 23, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Dirá otra traducción, o como los escribas. Fíjense nada más esto. ¿Qué significa eso de que enseñaba como con autoridad? Miren nada más, esto es muy interesante porque los escribas, cuando hablaban, hacían referencia a la autoridad de otros personajes, de otros comentadores o incluso de personajes del Antiguo Testamento. En cambio, Jesús no necesita hablar de otros. La autoridad le viene de sí mismo porque es el Hijo de Dios, porque desde su bautismo está guiado, impulsado por el Espíritu Santo, pero también hablará desde su experiencia. Y esto es lo que va a marcar la diferencia con los escribas. Los escribas necesitaban hablar de otros o de lo que decían otros. Dependían de la autoridad de los otros. Jesús no. Jesús con su palabra, Jesús con su vida, con su misión, habla como quien tiene autoridad, y esto es lo que va a impactar en su manera de enseñar. Bien, siguiendo con el texto, en el versículo 23 enuncia: entró en aquella sinagoga, un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros? Fíjense, hay mucho que comentar al respecto de esa manifestación demoníaca. Podemos mencionar muchas cosas, igual y puede parecer repetitivo, pero lo primero que podemos decir es que ha llegado el reino de Dios. Y como consecuencia, ahora sí se vence al demonio. Con la llegada del reino, el demonio ya no va a tener más poder. Ahora será Dios que manifestará todo su poder por encima del mal. Por lo tanto, podemos decir que la llegada del reino será una irrupción irresistible del Padre Divino en nuestro mundo, para destruir a Satanás y a los impíos y para crear un mundo nuevo para los justos. Fíjense nada más, otro dato interesante: la expulsión de los demonios será un signo del reino de Dios. Es decir, con los exorcismos, Jesús muestra que es el Mesías, el ungido del Señor, el que posee el Espíritu Santo, y por lo tanto se presenta como más fuerte que Satanás, tanto que lo vence. Los demonios se van a someter a él. Lo va a vencer a él directamente en los ataques que le hace a su persona, y lo va a vencer a él también cuando ataca a las personas. Si ustedes leen un poquito antes, van a ver que en las tentaciones de Jesús en el desierto, Jesús vencerá al demonio, no caerá ante sus tentaciones. Ahora, con una persona poseída o posesa, Jesús va a manifestar su autoridad y su poder. Entonces, insistimos, con los exorcismos se significa o quiere decir
que el reino de Dios ha irrumpido en nuestra historia y que el Señor mostrará todo su poder. Y con eso es muy importante porque desde el punto de vista teológico, el Antiguo Testamento nos habla que el origen del mal viene por el mismo demonio. Por favor, vamos a leer las citas de Génesis 3, del 1 al 5, 14, 15 y Sabiduría 2, 4, por favor, para reforzar un poquito lo que les estoy diciendo. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Bien, entonces en estas dos citas bíblicas vemos cómo Satanás es la causa teológica de todo mal físico y moral, ya que no responde al plan original de Dios, que es un plan de salvación. Entonces, la expulsión del mal, como ya lo decía, mostrará la superioridad de Cristo sobre Satanás. Bien, entonces esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque nos tiene que hacer como entrar en este plano del poder de Jesús sobre el mal. Y nosotros no tenemos que intimidarnos ante el mal. A veces puede parecer como que el mal tiene mucha fuerza. De momento nos dicen las personas, es que he visto esto. Si alguien de ustedes ha visto alguna oración de liberación, digo, no creo, o probablemente alguien ha visto un exorcismo, algunos hemos visto las películas, no es nada comparado a vivir realmente o una oración de liberación o mucho menos un exorcismo. Dios nos libre de ver algo así. Cuando vemos eso, muchos podrían como que desesperarse y decir, el demonio tiene mucha fuerza, no podemos contra él, es tan fuerte que no lo podemos vencer. No, tenemos que nosotros estar convencidos del poder de Dios. El Señor siempre va a someter al mal, solo que el mal siempre va a quererse presentar como el más poderoso. Miren, si nos vamos al texto, el demonio es muy astuto. ¿Cómo llama cuando Jesús llega? Dice el texto, entró, ¿qué le dijo el demonio? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Fíjense nada más, Así como los enemigos llamaban a Jesús el Nazareno, el demonio también le dice, Jesús de Nazaret. Probablemente con esto lo que el demonio quería intimidar a Jesús, porque mostró solamente en área humana. Quería presentarse más fuerte que él. El llamarlo así era hacerlo menos. Y bueno, también la manera en cómo se dirige, ¿qué quieres, qué tienes con nosotros? Que en hebreo será Tijemin Kai soy. Literalmente sería, ¿qué a ti y a nosotros?
fíjense nada más. O sea, el demonio se pone así como soberbio, ¿no? Se pone como arrogante, y la manera de llamarlo, Jesús de Nazaret, porque intentaba ganar poder sobre Jesús, por la forma de llamarlo así, con su nombre. Pero Jesús no se achica. ¿Y saben por qué? Porque el demonio sabe quién es él. Y por eso terminará reconociéndolo como el Santo de Dios. Más adelante le dice: ¿has venido a destruirnos? Ya sé que tú eres el Santo de Dios. No lo intimidó, no se dio cuenta que no podía con Jesús. Si ustedes han leído otros textos, hay una historia muy curiosa, porque no sé si es una madre de familia o un padre de familia que le piden a los apóstoles que liberen a su hijo y no pueden. Y van con Jesús y le dicen: Maestro, tus discípulos no pudieron. Y Jesús se enoja, dice: ¿hasta cuándo voy a estar con esta gente? Tráiganme al muchacho. Y ya expulsa al demonio y le van a preguntar los apóstoles: ¿por qué no pudimos? Porque les falta fe. Los demonios salen a fuerza de ayuno y oración. Entonces, fíjense la fuerza de Jesús, de dónde proviene. Y por eso les decía hace un rato, tenemos que tener la certeza de que Dios siempre va a ser más fuerte. El demonio así será. Hace un rato les decía, Dios nos libre de estar en una oración de liberación, o menos en un exorcismo, porque son palabras mayores. El demonio es muy fuerte. Ha habido testimonios donde el demonio dice los pecados. O sea, ha habido sacerdotes que van a ayudar, por ejemplo, a un exorcista, y les dicen: pero si tú has hecho esto. Y los padres se sorprenden porque es verdad. El demonio así es, los quiere intimidar. Les voy a platicar una historia real de un amigo mío, el padre Gerardo, de la arquidiócesis de México, que se dedica a la liberación. Él no era exorcista, no sé si actualmente ya lo sea, pero dice él que conoció un padre que le llevó a la conversión. Era un padre alcohólico, y que una ocasión le llevaban a una muchacha poseída y que tocaban muy fuerte a su puerta. El padre no quería salir porque estaba muy borracho, y que a la señora le gritó: Padre, ya sé que está borracho, pero por favor salga, usted es el único que puede ayudar a mi hija. Y que el padre salió así todo, imagínense, cayéndose, y que entonces cuando llega y ve a la muchacha ahí que saca espuma y que habla en latín, en griego, pues digo que el padre le impresiona. ¿Y qué creen? El demonio le habló al padre, que se burló con una carcajada así fuerte y que le dijo: ¿cómo te atreves tú a venir si eres un borracho, eres un mujeriego, eres un ladrón? Que le empezó a atacar el demonio. Y que entonces el padre, fíjense, en lugar de intimidarse, le dio mucho coraje. Y que le dijo: sí, tienes razón, soy alcohólico, soy mujeriego, me gusta el dinero, pero también soy sacerdote, soy otro Cristo, así es que en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y el demonio salió. Fíjense nada más, les comparto esto porque el demonio así es, quiere atacar los puntos débiles. A Jesús por eso le llamó primero Jesús el Nazareno, pero Jesús, adelante. Con el ejemplo del padre que les platico, también le quiso decir de sus pecados, pero el padre no se achicó. Sí, tienes razón, pero también soy un Cristo y te ordeno. Y el demonio sabe reconocer eso, y por eso el demonio salió. Entonces quiero comentar esto para que nunca nos dejemos desbordar. Hay personas, por ejemplo, que, fíjense, sin darse cuenta veneran al demonio, dejan que los demonios entren a sus casas. ¿Quiénes? Los que veneran a la muerte, los que van con los espiritistas, los espiritualistas, los que hacen limpias, los que leen la mano, las cartas, los horóscopos. Todas esas prácticas, fíjense, hasta las dichosas velitas de incienso que mucha gente tiene en sus casas, parecen insignificantes. Mucha gente probablemente dirá: ay, eso no es cierto. Miren, les voy a poner una tarea a los que digan que no es cierto. Pónganse una semana a ayunar, a rezar el rosario, vayan a misa diaria, hagan oración y prendan una dichosa
de esa varita de incienso y van a ver cómo apesta. Les va a doler la cabeza y van a ver las formas que hace el humo. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque estamos fuertes espiritualmente. En cambio, si no estamos fuertes espiritualmente, vamos a decir, ay, qué rico huelen las varitas de incienso. Esto es perverso. Bueno, todas estas prácticas que ya les mencioné acarrean muchos demonios, muchos espíritus, y la gente no lo sabe. Y hay gente que ha querido dejar la muerte y las personas que los metieron les dicen, si tú te quieres abrir, mi niña blanca te va a maldecir. Y que brujo no sé qué, no les tengan miedo. No les tengan miedo, nunca hay que tenerle miedo a esa gente, nunca. No sé si probablemente ahí en allá de las unidades han de recordar aquella vez que andábamos en la bendición de familias que nos tocó llegar a una casa donde tenían esos muñecos feos, trolls o no sé cómo se llaman, esos duendes espantosos, y entonces les dije a los señores, hay que sacar eso. No lo querían sacar los esposos. Y temblaban, dice, padre, es que lo hemos sacado, lo hemos quemado, lo hemos tirado, y el mono regresa. ¿Qué lo sacamos? Lo quemamos. Y díganme si el mono regresó. Ya regresó. No tenemos que tener miedo. Si nosotros tenemos miedo, el demonio lo que quiere siempre es provocar eso. Y lo quiso hacer con Jesús. Y así lo va a hacer con nosotros. Por eso es muy importante estar preparados. El demonio sabe por dónde darnos. Y algún día nos dará a través de las personas. Pero si tú, ¿de qué sirve que eres padre, eres catequista? Y nos empiezan a decir nuestros errores. Y tienen razón. Pero no por ese error voy a dejar de ser cristiano, porque es una trampa del maligno. Bueno, perdón por tardarme un poquito, pero creo que era muy importante a propósito de lo que el demonio le dice a Jesús. Bueno, al final, la autoridad de Jesús se va a manifestar primero en la manera de hablar que impresiona y ahora al expulsar al demonio. Por lo tanto, el exorcismo de Jesús confirma la autoridad, primero de palabra y después de obra, en contra del maligno, que va a terminar obedeciéndolo, y por eso la gente dirá, ¿quién es este? Que hasta los demonios obedecen o le tienen miedo. Bien, por último, solamente quiero decir algo más. ¿Por qué Jesús le dirá cállate cuando lo llama Santo de Dios? Porque cuando lo llama Nazareno no le dice cállate. Si se dieron cuenta, ahí no le dice cállate. Si alcanzaron a escuchar, si no ustedes véanlo, ahí no le dice cállate. Le va a decir hasta que lo llama Santo de Dios. ¿Por qué? Miren, en el Evangelio de Marcos es muy interesante, se conoce como el secreto mesiánico. Jesús no quería que se descubriera a él como el Mesías. ¿Por qué? Porque con esto se podía generar, no sé, una mala idea de él. Todos querían un mesianismo triunfalista, político, y Jesús no quería que se le reconociera así, sino como el siervo de Yahvé. Y entonces podrían darle connotaciones nacionalistas y no salvíficos. Y eso Jesús no lo quería. Entonces siempre que vean en el Evangelio de Marcos que le dice a alguien, no se lo digas a nadie, no lo cuentes, eso lo dirá porque en el Evangelio de Marcos se conoce como el secreto mesiánico. Entonces un dato que es importante como conocerlo para saber un poquito más de los evangelistas. Bueno, ahora nos vamos a la aplicación de este texto. ¿Qué podemos decir a propósito de la aplicación? Bueno, la primera es que si nosotros hoy reconocemos la autoridad de Dios sobre el mundo, miren, es triste que estemos reconociendo más la autoridad de los líderes políticos, de una doctrina, de grupos de choque,
Yo he conocido a personas catequistas, personas laicas muy comprometidas, que antes en sus redes sociales las tapizaban de mensajes cristianos. Y ahora se la pasan hablando de su partido político, de sus líderes políticos, y ya no hablan de Dios. No hablan de Dios. Fíjense qué triste. Entonces, para esas personas ya no tiene la autoridad Dios. Ahora la tiene la autoridad humana o mundana, ¿no? Es una tristeza. Hoy vemos cómo la mentalidad del mundo abortista está llegando a mucha gente cristiana. Y es una tristeza ver a personas de misa que vayan a las marchas feministas, que expresen a favor del aborto, que ataquen. Uno ve sus redes sociales y atacan a la iglesia, y no solamente a la iglesia católica, sino a todo el cristianismo. Y dice uno, ¿cómo? Pues no reconocen la autoridad de Dios. Podríamos decirle, ¿cómo te atreves a comulgar si verdad no reconoces la autoridad de Dios, sino reconoces más la autoridad de un grupo que según defiende, ¿no?, la dignidad o los derechos de la mujer? Ojo, y no es que estemos en contra del daño a la mujer, tenemos que defenderla. Es nuestra tarea. O sea, imagínense que nosotros estuviéramos a favor de eso, ¿no? Lo que no podemos nosotros permitir es a favorecer el aborto y todo lo que hay debajo de estas propuestas. Bien, también podemos decir el relativismo moral, ya nada es malo, todo es bueno. Y disfrazamos todo, por ejemplo, lo queremos justificar en el amor, el adulterio, el incesto, la pederastia, y todo eso se quiere justificar con el amor. Es que yo me metí con el niño porque lo amaba, ¿no? Me metí con la señora de mi vecino porque yo la amo. Me abusé de mi hija o de mi sobrina porque la amaba. No. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todo eso es perverso. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. La autoridad, nosotros tenemos que creer en la autoridad de Dios, no en la del mundo. Y también ahí entra todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la santería, el culto a la muerte, las limpias, el espiritismo, el espiritualismo, el uso de amuletos, ver a personas a la iglesia que con sus pulseritas rojas que para que no les hagan ojo, háganme el favor. Personas de misa dominical que en sus tiendas tienen un collar de ajos, una sábila con un listón rojo, debería darles vergüenza. O personas católicas que tienen detrás de sus puertas una herradura. Oigan, eso no está bien. Personas de misa dominical que tienen detrás de sus puertas unas tijeras, ahí con un listón rojo. Por favor. O creemos en la autoridad de Dios o creemos en la autoridad del mal. Entonces todo eso tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y ahorita el culto a la muerte es impresionante. Aquí me sorprende la parroquia, ahorita aquí de San Vicente. Hay como 10 negocios, entre locales grandes hasta el más pequeñito, de muertes, y muertes espantosas. Se sube uno al mototaxi y al taxi llevan ahí su muerte. Ah, sí, pero los ves ahí con sanjuditas, ¿no? O los ves ahí que van a misa. No, o la autoridad de Dios o la autoridad del mal. Por favor, ahí en sus casas los invito a que lean Apocalipsis 3:15. Dice el texto: yo sé lo que vales, no eres ni frío ni caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así es que, perdón por decirlo así, queremos ser la vasca de Dios, perdón por decirlo así, lo hablo en un sentido metafórico, es decir, queremos ser expulsados de la boca de Dios, pues entonces seamos tibios. O de una vez, le damos la espalda a Dios, o le damos nuestra vida. Pero así como que aquí y allá andamos picándole, no. Si no, no estamos creyendo en la autoridad de Dios. Segundo, creemos que Dios es más fuerte que el demonio.
Creemos que Dios es más fuerte que el mal en todas sus expresiones, mal moral, mal de la naturaleza, mal físico. Creemos que Dios todavía puede someter al demonio, o nos estamos dejando llevar y tenemos miedo. Es que te van a hacer daño. Una vez una señora me dice: padre, es que encontré afuera de mi casa sal. Pues diles que te echen azúcar. Pues total, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es que un día encontré ahí en mi jardín una foto de mi marido con un muñeco y que no sé qué, y que pues dile que te la hagan en cuadro grande. A veces nos asusta. Es que me van a hacer mal de ojo, es que me tienen envidia, es que nada. ¿Dónde está la fuerza de Dios? Tenemos que creer en que Dios es más fuerte que el demonio. Tercero, en la iglesia tenemos algunos sacerdotes, no todos, que tienen la bendición de hacer oración de liberación. Hay que buscarlos. Si algún día nos metimos en estas prácticas, hay que buscarlos. Esos sacerdotes tienen el permiso de promover los sacramentales. No todos los sacerdotes lo podemos hacer, pero por ejemplo hay sacramentales como la medalla de San Benito y otros más que nos pueden ayudar en nuestra lucha contra el mal. El Papa Francisco nos ha pedido hacer la oración de San Miguel Arcángel y la oración de Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que también es una oración de exorcista, o sea, para pedirle a María que nos proteja contra el mal. Hoy más que nunca tenemos que buscar. Entonces, si algún día practicamos, fuimos cómplices o practicamos de esto, es bueno buscar una oración de liberación, rezar el rosario de liberación, porque nos ayuda mucho, mucho. Y ya si fueran palabras mayores de una posesión todavía más fuerte, pues sí hay que buscar al exorcista. En cada diócesis hay un exorcista. El mal existe. Y de veras, para las personas que nos tocó vivir hace muchos años aquí en las parroquias, en la San Rafael, han de recordar esas experiencias espantosas que no quisiéramos volverlas a vivir. De veras que son expresiones espantosas, pero lo más bonito es ver que Dios puede contra todo. Así es que hay que seguir creyendo en esto. Si algún día busquen, habrá por ahí algún sacerdote que crea en la liberación y que sabe de esto y que podría ayudarnos. No todos los padres, y no vayan a pensar: es que este padre no cree en mí. Lo que pasa es que no siempre se está abierto como a esto, y no por eso el padre es malo, porque no crea en esto. Ojo con esto, porque a veces también el mal se vale de eso para que nosotros busquemos a los sacerdotes. No todos los sacerdotes tienen ese don o esa experiencia. Siempre hay que buscar. Hay varios padres que se dedican a la liberación, o en su defecto Dios nos libre que no sea algo más fuerte en los exorcistas. Y bueno, por último, quiero cerrar con esto. Si algún día en un retiro, en una misa, o en la lección, o con alguien, nuestro padre, un hermano, un amigo, ojo, si dicen algo que nos molesta, nos incomoda, o pensamos que nos están echando la pedrada, ¿qué creen? Son nuestros demonios. Nuestros demonios que le están diciendo a Jesús: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a expulsarnos, pero nosotros nos resistimos. Les platico una historia de un padre que estaba haciendo una oración de liberación sobre una señora y le decía: en el nombre de Jesús yo te ordeno que salgas, en el nombre de Jesús. Y dice el padre: ay, Gonzalo, me cansé tanto de ordenarle al demonio, pero en la última que le digo: te ordeno. Y dice: ¿qué crees que me dijo el demonio? Padre, yo quiero irme, pero esta vieja no me deja. Eso le dijo el demonio, Entonces, a veces así somos nosotros. No queremos que nuestros demonios salgan. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos. No nos gusta que nos digan: ¿sabes qué? Eres soberbio. ¿Sabes qué? Eres libidinoso. ¿Sabes qué? Me miras con malos ojos. No sé, esos detallitos que a veces nos incomodan, que nos dañan en el ego y no nos dejan crecer.
Entonces, tengamos muchísimo cuidado. Bueno, pues yo nada más quisiera como que invitarlos a hacer como unas preguntas muy generales. Espero no confundirlos en las preguntas. Reconozco la autoridad de Jesús ante la autoridad que me quiere vender el mundo hoy. Sería como la primera. La segunda, soy capaz de ver la obra del mal en el mundo y saber que en el nombre de Cristo puedo vencerla. Esa sería la segunda. La tercera, dejo salir mis demonios ante el poder de Dios. Y bueno, podría agregar una vez más, ¿sabía que en la iglesia hay esta posibilidad de oración de liberación? Serían las preguntas que les dejo para su reflexión o su meditación. Y pues bueno, como siempre, esperamos que esta propuesta tan modesta que nos ofrece la parroquia nos ayude para nuestra lección divina en los distintos niveles. Los saludamos a todos y que Dios los bendiga. Vamos a terminar y al final les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas en esta tarde. Te pedimos que sepamos y seamos capaces de reconocer tu autoridad y de seguirla, de ser obedientes, de que con tus palabras, con la doctrina, a lo mejor también desde las actividades de religiosidad popular, podamos acercarnos un poco más a ti, podamos conocerte un poco más, para que así podamos llamarte por tu nombre, Jesús de Nazaret, Señor nuestro, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos acompañas y que nos enseñas a vivir en este mundo. Que también nosotros podamos asombrarnos de todas las ocasiones en las que te presentas, de todas las ocasiones en las que nos hablas, a lo mejor a través de alguien más, a través de la celebración, de la homilía, o de algún momento en el que estamos un poco confundidos. Aumenta nuestra fe y llénanos del Espíritu Santo para que podamos creer firmemente en ti y podamos seguirte. Ahuyenta nuestros miedos, que el demonio no tenga una puerta abierta en nuestro corazón y solo podamos contemplarte y seguirte a ti. Jesús mío, ayúdanos para que también en este mundo nosotros podamos predicar tu palabra y ponerla al servicio de los demás. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que sean muy felices.